noticias, esta vez con el análisis de lo que ha sido la Asamblea General de la OEA, la imagen también de nuestro país, por supuesto, ante este organismo internacional. Conversamos de ello con Ramiro Escobar, periodista en temas internacionales. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo te va, Ana? Gracias por la invitación y permíteme, ante todo, dar un saludo a RPP por sus 59 años de existencia y, bueno, y también agradecer que constantemente recibo invitaciones de esta emisora, de este canal, para poder compartir con los oyentes y televidentes algunas cosas que creo importantes. Muchas gracias, señor Escobar. Sí, efectivamente, de aniversario en estos momentos en la multiplataforma, en radio y en televisión, pero conocer un poco los alcances de lo que ha sido justamente esta Asamblea General de la OEA, ¿no? Pero sobre todo también cuáles son las repercusiones, aspectos positivos y negativos que podemos sacar para nuestro país. Bueno, ha terminado la Asamblea General de la OEA con un proyecto de declaración. Habitualmente a esto se le llama Declaración de Lima, o sea, siempre cuando hay una reunión de este calado, la declaración final tiene el nombre de la ciudad donde se realiza. Entonces, el proyecto de Declaración de Lima detalla una serie de puntos que se han discutido en la Asamblea, ¿no? Por ejemplo, la brecha digital, la brecha de género, la salud inclusiva, se ha hablado también sobre la pandemia, la discriminación y la desigualdad, que ha sido el tema central. También hay un proyecto de resolución sobre lo que ocurre en Nicaragua. También se ha hablado de la situación dramática que hay en Haití. Se intentó poner también un proyecto o un punto ahí que tuviera que ver con la condena explícita a Rusia por la invasión en Ucrania. Sí. Y también otro que tenía que ver con, que al final no fue aprobado, ¿no? Con volver a la representación original de la República Bolivariana de Venezuela y que ya no asista a Gustavo Tarré, que es el representante de Juan Guaidó, algo que decía la Asamblea de la OEA hace unos años debido a la crisis política tan severa que había en Venezuela. Entonces la resolución final o la declaración final tiene esos ingredientes, ¿no? Y por supuesto también habla de los temas de género, cosa que a mí me parece indispensable, pero ¿qué es lo que más causó controversia esta semana? A mi juicio de manera injustificada, porque no era el único ingrediente, y además porque es un tema que se trabaja en la OEA hace años, en Naciones Unidas. Es un tema no solo de debate contemporáneo, sino que de la brecha de género y las distintas discriminaciones hacia los indígenas, los afrodescendientes, a la comunidad LGTB, es algo que forma las causas justas del mundo contemporáneo. Entonces, creo que todo eso estaba en el paquete de la Asamblea y la declaración final tiene esos ingredientes. Ahora, se saludó, claro, la organización, la llegada de los dignatarios, que se dice más de 500, 33 países arribaron a nuestro país, pero se marcó también y se ensució, digamos, un poco esta asamblea con las protestas que se hicieron justamente en contra, pero que iban relacionadas más que nada a las declaraciones que se hicieron, ¿no? Y decían, parecen que no están viendo los problemas reales de nuestro país. Entonces le vuelvo a preguntar, señor Escobar, ¿cuáles son, digamos, los fines tangibles de estas reuniones para que el ciudadano, el oyente, las pueda entender y comprender? A ver, por ejemplo, ¿no? La OEA incluye dentro del sistema interamericano al Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, financia proyectos en los distintos países del hemisferio, ¿no? Entonces, que haya una Asamblea General de la OEA, por supuesto, tiene que ver con cómo se maneja el BID. Es más, ahorita se va a tener que cambiar el presidente del BID, Claver Carone, porque ha tenido un incidente relacionado, me parece que con un vínculo que tenía con alguna empleada del BID, un lamentable clásico pues, de los organismos internacionales. El propio señor Almagro parece que tiene un problema en ese nivel. Pero, por ejemplo, en la resolución final o en la declaración final se habla de inclusión financiera. ¿Cómo se hace la inclusión financiera? A través del BID, ¿no? Entonces, no es irrelevante una reunión de la OEA. Tampoco es irrelevante que exista la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cualquier ciudadano de un país, un Estado miembro de la OEA, puede llevar un caso judicial, digamos, si no se siente que le han hecho justicia en su país, puede llevar el caso a la comisión insta al gobierno respectivo a que solucione el problema y si eso no ocurre va a la Corte Interamericana. Ahora, a eso han apelado, ojo, ¿no?
Y hay gente que dice, no, la Comisión Interamericana es de izquierda. Bueno, Keiko Fujimori intentó apelar, ¿no? Las personas que consideraban que había un fraude en el Perú también acudieron a la OEA. No se les hizo caso porque el informe de la Comisión de Observación Electoral de la OEA no encontró nada irregular, ¿no? O nada demasiado irregular, digamos, algo que deslegitime las elecciones, como sí lo encontraron en Nicaragua, y por eso las elecciones de Nicaragua no fueron aceptadas ni por la OEA ni por nuestro país, ¿no? Entonces, no es un organismo irrelevante y todo lo que aparece en la declaración final y en las resoluciones que han sido aprobadas insta a los estados, los llama y los compromete a que implementen políticas públicas para que se enfrenten algunos problemas como las distintas discriminaciones, la desigualdad o la brecha digital. E iba a eso, desigualdad, porque además fue parte del discurso del presidente Pedro Castillo. La desigualdad y la discriminación empujan a la pobreza. Y él dice, es momento de aceptarnos todos. Tengo fe en los pueblos de América, podemos luchar contra la desigualdad y discriminación. Sin embargo, es algo que se ve en nuestro país, desigualdad, discriminación, problemas entre los poderes ejecutivo, legislativo, judicial incluso, ¿no? ¿Cómo una asamblea como esta puede también traernos soluciones en temas que los vemos día a día? Bueno, América Latina, que está casi completamente dentro de la OEA, porque Cuba no está, por ejemplo, fue expulsada en esos sentidos, y ya se ha hecho una resolución para que reingrese, pero Cuba no desea reingresar. Nicaragua está en proyecto de salir y Venezuela también, ¿no? Entonces, ojo con quienes protestan contra la OEA, se están pareciendo un poco a estos regímenes autoritarios que prefieren salir de la OEA y no quedarse. Entonces, la desigualdad es un problema muy, muy agudo en la región, ¿no? Lo vemos en la vida cotidiana, Johanna, cuando, por ejemplo, un indígena acude a un proceso judicial y no habla el idioma. Entonces tiene que enfrentar de manera precaria una acusación, ¿no? Y bueno, puede haber algunos abogados que le ayuden, alguna ONG, pero ese es un tipo de desigualdad. Otro tipo de desigualdad es la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Claro, se habla mucho, se dice que sí, que ahora se acepta, digamos, las políticas de género o el enfoque de género, pero eso yo no entiendo por qué causa controversia. Es evidente y seguramente tú hasta en tu vida cotidiana lo has experimentado, que la equidad entre hombres y mujeres no es real, pues es algo todavía por trabajar, ¿no? También tienen, por ejemplo, la discriminación o desigualdad que hay entre un afrodescendiente y alguien que no es afrodescendiente, ¿no? Que también es algo clamoroso, visible, ¿no? Incluso hay cosas que se dicen en la vida cotidiana. La gente se asombra de que haya un afrodescendiente en un puesto, un cargo que no sea el de bailar. O sea, y que revele pues, una visión del mundo. Muy pues, lejano, claro, ¿no? por supuesto. Entonces, los países miembros de la OEA, los estados miembros de la OEA, al aprobar una resolución de ese tipo o una declaración final, ¿qué es lo que pueden hacer, por ejemplo? Hacer que en sus países respectivos se tomen medidas, por ejemplo, para reducir la brecha de género, reducir, por ejemplo, la inclusión de indígenas en las listas electorales. Es algo que está vigente en el Perú y casi nunca se cumple, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo creo que... Como la paridad, el grupo también de números de jóvenes que tienen que incluirse. Exactamente, ¿no? Y eso... Quedan en papel. Exactamente. Y, por ejemplo, hay muchos líderes ambientales muertos en la región, muchos, México, Colombia, Brasil, incluso en el Perú. Eso creo que debió ser tratado de manera más explícita, en la Asamblea. Creo que no ha sido así, pero se puede sobreentender que una declaración o una final o una resolución sobre lucha contra la discriminación y contra la desigualdad debe incluir eso, que es una cosa terrible, ¿no? En Brasil, la gente que defiende el medio ambiente en Colombia mueren por decenas, en México también y acá también. Entonces, sí, en nuestro país. no son, digamos, problemas que están en el aire y los estados deben tomar medidas. Por ejemplo, yo creo aprobar el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que está pendiente en el Congreso, claro, pero hay oposición. Entonces, yo diría algo, Ivana, si me permites, quizás cuando uno comenta estas cosas, piensa que es el sistema político el que lo tiene que resolver, es decir, los congresistas,
al ministro, pero también es la propia gente, nosotros como ciudadanos, debemos mirar nuestra práctica cotidiana para darnos cuenta en qué momento estamos ejerciendo esas prácticas de discriminación. ¿Y por qué es importante justamente estas reuniones? Porque es importante que seamos sede, que además es la tercera ocasión, Además, ¿no? Hablamos de 1997, me parece, una de ellas. Sí. Y luego hace algunos años. Volvemos, vamos a hacer una mañana, 49 minutos. Continuamos con el análisis, los especialistas, esta vez hablando, por supuesto, de cuál es la visión, cuál es la imagen que ha dejado nuestro país ante el exterior. Esto con relación a la Asamblea General de la OEA, la Asamblea número 52, pero también lo que ha sucedido en el Congreso de la República, ya que nos referimos a que se le negó por segunda vez que el mandatario, el presidente Pedro Castillo, pueda viajar esta vez a Europa para realizar una serie de diligencias, de conversaciones, de presentaciones. Ramiro Escobar, periodista en temas internacionales, profesor además de la Universidad Católica, y Ruiz de Montoya está con nosotros. Continuamos porque, a ver, ¿cómo se lee esto de manera ya externa en el extranjero? ¿Cómo se lee de que nuevamente el mandatario no haya obtenido el permiso, pese a que ha sido, claro, una votación bastante ajustada de parte del Congreso de la República para cumplir actividades oficiales? Nos guste o no, les guste o no a un grupo determinado de personas, es el representante. Bueno, digamos que el marcador en el Congreso se ha apretado. Sí. Ha sido 55 votos en contra de que viaje y 54 a favor de que viaje, lo que revela que no es necesariamente la opinión mayoritaria del Congreso, pero de todas maneras se está expresando una decisión que a mi juicio es sumamente inoportuna, ¿no? ¿Por qué? Porque el presidente es el que conduce la política exterior y el canciller la ejecuta. Entonces, nos guste o no, el presidente es el representante del Estado y del país, el pueblo peruano. Hay numerosas críticas, a mi juicio, plenamente justificadas contra el actuar errático del Ejecutivo, especialmente el presidente, los procesos judiciales que tiene, pero creo que no podemos arriesgar nuestra imagen ante el exterior, ¿no?, bloqueando la salida del presidente ya por segunda vez. La primera. Fue para que vaya a la investidura de Petro en Colombia, y el argumento allí era que de pronto se queda. Ahora es una visita a Europa que incluía una visita al Papa Francisco, una reunión con Ursula von Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. Ojo, la Unión Europea es uno de los principales socios comerciales del Perú y políticos. Y también una visita a la FAO en Roma, además la posibilidad de reunirse con otros líderes de la Unión Europea. Entonces yo no entiendo cuál es el saldo a favor para nosotros de que esas visitas se rebajen de nivel, ¿no? Que no vaya el presidente, y afuera saben que nosotros estamos en una crisis política severa acá. Eso, claro, no es... Eso se sabe, eso no es no es ninguna novedad, pero se pronuncia una imagen tumultuosa, digamos, de nuestro país cuando se toman decisiones como esta, que eran, a mi juicio, innecesarias, ¿no? Porque podrían hacerse las numerosas críticas justificadas que el presidente merece, pero el presidente está representando al Estado, está representando al pueblo peruano, al país. Entonces, unas visitas de este calado no se pueden tratar de esa manera, o no se pueden trabajar de esa manera, simplemente porque hay una especie de tumulto político o controversia política al interior del Congreso, porque es el Congreso el que decide. Claro, pero profesor Escobar, esto compromete, digamos, demasiado nuestra política exterior, porque sí va, claro, una representación de nuestro país, pero que no vaya la figura del presidente en este caso. ¿Qué tanto nos puede comprometer, jugar en contra u otra frase que se quiera utilizar, claro? Mira, la visita se va a producir, ¿no? Pero no es lo mismo que no vaya el presidente, ¿no? Y los vínculos con la Unión Europea o con el Vaticano no se van a romper, ni menos con la FAO, ¿no? Eso va a continuar ocurriendo, ¿no? Lo que pasa es que, imagínate lo que es una visita al Papa, ¿no? El Papa es un jefe de Estado y además es un líder espiritual muy influyente a nivel planetario. Ojo, un Estado pequeñito, pero el Papa es digamos, un influencer de la política internacional y en la gente en general. Entonces, si no va el presidente, ya es una visita que no va a ser tan mediática, no va a ser tan importante. Claro, se puede reunir con el canciller, pero una visita con el presidente o una reunión con el presidente ya tiene un significado más grande. Ahora, alguna gente dice, ¿no?, que claro, eso es como una manera de que el Papa lo bendiga, etcétera, así como se ha dicho acá que Almagro ha blindado al presidente. Todos esos son juegos y avatares de la política exterior, el vínculo entre los países. Pero lo importante es que
nosotros tengamos una representación de alto nivel cuando hacemos este tipo de visitas, ¿no? El Papa Juan Pablo II se reunió con Pinochet en la época de Pinochet y salió al balcón, cosa que yo creo que no debía hacer. En este caso es una audiencia en el Vaticano, una conversación, y el Papa no va a decir yo soy partidario del presidente, no va a decir nada de eso, o sea que son temores exagerados, ¿no? Y lo de la FAO es importantísimo porque hay una crisis alimentaria en curso. Por supuesto. Nosotros, según Naciones Unidas, no vamos a ser los países más afectados, pero sí estamos afectados ya, ¿no? Entonces, y lo de la Unión Europea, tenemos un acuerdo comercial, un acuerdo político. Bolén es una autoridad de altísimo nivel de la Unión Europea y mundial, ¿no? Entonces, no entiendo por qué impedir esa visita. No ha quedado, digamos, explícita la justificación desde el Congreso de la República, que son justamente todos los miembros y los parlamentarios quienes, a través de votación, deciden este tipo de situaciones. Lo que pasa es que yo creo que desde hace un tiempo se ha abierto un frente de oposición al gobierno, al Ejecutivo y más concretamente al presidente desde el terreno de la política exterior. Estuvo lo de Petro, estuvo lo de la visita y el discurso del presidente de Naciones Unidas, que fue criticado y que ha servido ahora para que en plena Asamblea General de la OEA además se pida una interpelación al canciller, imagínate, ¿no? Cuando hay un evento de esa magnitud en Lima, entonces en ese momento se pide una interpelación con el canciller que no ha sido aprobada todavía, pero que tiene como motivación lo que... Que hay un ámbito revanchista. Yo creo que sí, ¿no? Evidente, y creo que la política exterior no se puede jugar en esos términos, ¿no? ¿Y cuáles son las motivaciones, por ejemplo, para que interpelar al canciller? El discurso del presidente sobre las Islas Malvinas, que además ha sido ratificado en la OEA, ¿no? La posición en bloque de los Estados miembros de la OEA ha sido a favor de una solución pacífica entre el Reino Unido y Argentina por la posesión de las Islas Malvinas. Eso es más o menos lo que dijo el presidente en la ONU, y eso no es ninguna novedad, ni va a sorprender al Reino Unido. Alguien ha dicho que, vamos a complicar nuestras relaciones con el Reino Unido. El Reino Unido sabe eso hace años, esa es la posición tradicional. El presidente Belaúnde hasta mandó aviones de la Fuerza Aérea en la Guerra de las Malvinas. Entonces, eso no es ninguna novedad, y lo de la República Árabe Saharaui es una causa contemporánea como la Palestina. Los países no solo deben defender sus relaciones exteriores por motivos comerciales, sino las causas justas contemporáneas de acuerdo al derecho internacional. Y el caso de la República Árabe Saharaui y el caso de Palestina son ese tipo de causas. ¿Hace cuántos años no se le permitía, bueno, esta es la segunda vez al presidente Pedro Castillo, pero hace cuántos años no ocurría que justamente no se le había otorgado un permiso al mandatario? Mira, yo no tengo un registro de eso, pero me parece que ha ocurrido muy pocas veces, porque normalmente se asume que cuando el presidente viaja al exterior, está representando al país. Entonces, en los tiempos más complicados, habitualmente se ha aprobado. Yo no recuerdo un caso anterior, tal vez hay alguno, ¿no? Pero además es una norma constitucional, ¿no? El presidente tiene que viajar con autorización del Congreso y tiene que volver, porque si no vuelve, simplemente es motivo absoluto y ya indiscutible de vacancia. Entonces, en este momento creo que estamos en una turbulencia política y, ojo, social. Eso es lo que a mí más me preocupa. Y ya hay la cuestión política se ha metido hasta en las familias, entre los amigos, y a veces no se puede ya ni conversar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que bajar las revoluciones de eso y tender al diálogo, a la cooperación, porque finalmente, ¿no? Los operativos de demolición de uno y otro lado afectan la calidad de vida de la gente, no solo son una pelea política, ¿no? Finalmente, profesor Escobar, muy breve, ¿no? La reunión en la FAO, que por ejemplo es la que puede interesar o preocupar, digamos, en mayor porcentaje a los ciudadanos, a los peruanos, ¿quién representa a nuestro país y si se puede llegar a cumplir, digamos, todos los acuerdos en representación del presidente Pedro Castillo y de los beneficios que podría significar esto para nuestro país? Evidentemente, si se pueden cumplir los acuerdos, va a ir algún representante, no sé si va el ministro de Agricultura o la ministra de Agricultura, seguramente va a ir, ¿no? Pero ¿qué es la FAO? Ya es la parte de las Naciones Unidas encargada de la alimentación y la agricultura, ¿no? Entonces, lo que hace Naciones Unidas, por ejemplo, es establecer convenio de cooperación para apoyar a algún país que necesita asistencia alimentaria. Aparte existe el Programa Mundial de Alimentos, que es aparte de la FAO, pero que también es importante y ha estado en el país. Pero en general la FAO lo que hace es ayudar a los países a que sepan enfrentar una situación como la actual, generada sobre todo por la guerra en Ucrania,
de falta de fertilizantes, que es un problema muy serio que tenemos en el país, de incluso tener, fíjate, en una de las resoluciones de la OEA se habla de esto, hay que hacer esos links, ¿no? A veces no quedarse solo en un frente. En una de las resoluciones de la OEA se habla de agricultura sostenible y Estados Unidos le agrega al texto agricultura climáticamente sostenible. Y en la FAO también se maneja ese concepto. Y acá se debe manejar porque la crisis climática, que puede ser peor que otro gran problema. Otro gran problema, puede ser incluso peor que una crisis pandémica. Entonces, todo eso se juega en el escenario de estas conversaciones, de estas visitas. Y por supuesto, eso no se va a perder totalmente, pero es mejor que vaya el mandatario. Además que aprenda, pues como él dice que va a aprender, ¿no? Es una visita de ese tipo también le enseña, ¿no? Y bueno, si aprende un poquito, por lo menos podrá hacer una gestión mejor y no cometer tantos errores, pero si se le impide ir, si se le bloquea políticamente, entonces estamos, en vez de buscando encontrar una solución, aumentando los problemas. Sí, sobre todo porque es en beneficio de todos los peruanos y es lo que se dice siempre desde el Ejecutivo y desde el Congreso, ¿no? Pensando en el denominado pueblo y aparentemente no están pensando en él. Si nos centramos en el tema alimentario, ¿no? ¿Cuántas personas, ¿no? ¿Cuántos ciudadanos comen con las justas 2 veces al día? Y eso, porque yo he visitado comunidades amazónicas donde en tiempos en el cual el pescado no abunda o cuando ya se acabó, la situación es bastante precaria y además creo que en ese momento, luego las elecciones municipales y regionales, debe haber un diálogo entre el Ejecutivo y las autoridades elegidas, y no, yo no me voy a reunir, o sea, por favor, ¿no? Eso no es real para empezar, porque un alcalde no puede actuar por cuenta propia, tiene que hacer coordinaciones con el Ejecutivo. Perfecto, muchas gracias. Ramiro Escobar, periodista en temas internacionales, columnista además del diario La República, por estar con nosotros en este análisis de lo que implica no solo la Asamblea General de la OEA, que ha sido la número 52, sino también de lo que ha pasado en el Congreso de la República. Nuevamente este rechazo a un viaje del presidente de la República.